Sí, lo que dijo nuestro hermano, lo que compartió a través de la lectura es muy importante. Saúl había quebrantado un mandamiento, una promesa al Señor, y el Señor disciplinó al pueblo por causa de esto. Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, pero debemos cumplirle también. Es un Dios justo y demanda de nosotros obediencia y que le honremos y le amemos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por el tiempo de la palabra que vamos a tener esta mañana. Oremos, amados hermanos. Padre bendito, nos acercamos ante tu santa presencia esta mañana, agradecidos porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque al escuchar tu palabra estamos escuchando tu misma voz con la que creaste los cielos y la tierra, tu voz con la cual das vida a los muertos, tu palabra la cual nos muestra a Cristo, la cual nos conduce a la vida eterna. Gracias por esta hermosa lectura que nuestro hermano con todo cariño ha compartido con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy día podemos escuchar tu voz y que tengamos un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón sensible a oír tu voz y una disposición a obedecerla, a recibirla, a guardarla en nuestro corazón y a vivirla. Señor, queremos pedir una bendición por esta palabra que vamos a recibir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos otra vez más, otro día del Señor, otro domingo, listos nuestros corazones, abiertos nuestros oídos, dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos estado hablando acerca de la adoración. Una de las cosas que hemos aprendido es que la adoración es algo muy serio, por lo cual debemos nosotros hacerlo de la manera más apegada a la Escritura que nosotros podamos entender. Entendemos que nuestra humana debilidad nos cuesta comprender lo que Dios dice, pero tenemos que hacer el esfuerzo y con la ayuda del Señor apegarnos a la Sagrada Escritura para buscar en todo agradar a Dios y no a los hombres. Pero también hemos aprendido a través de la Escritura que la adoración no es solamente cuando cantamos, cuando elevamos nuestra voz. Adoramos cuando escuchamos la lectura de la palabra también. Y cuando la palabra es predicada, es un acto de adoración. Pero hay otra forma en la cual adoramos a Dios, la cual debemos tener presente, y es el servicio a nuestros hermanos. Hermanos queridos, el servir a nuestros hermanos, el vivir para servir, es una forma en la cual glorificamos y adoramos a Dios. La palabra nos enseña que en el Antiguo Testamento solamente era un grupo de entre todo el pueblo de Israel, solo una tribu, la que tenía la bendición de servir a Dios y de servir al pueblo en las cosas sagradas. Ellos eran los únicos que podían tener acceso a la presencia de Dios e interceder por el pueblo. Eran los únicos que podían dirigir la adoración y eran los que tenían más acceso a la Escritura y a poder enseñarla, aunque todo el pueblo podía ir a la Escritura también. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios ha hecho de todo su pueblo reyes y sacerdotes. De modo que todos los creyentes, grandes y pequeños, hombres, mujeres, todos somos llamados a consagrar nuestra vida en servicio a Dios, pero también en servicio a nuestros hermanos. El tema de hoy se llama algo tan sencillo, no es un título muy sorprendente, no soy bueno para poner títulos, pero quiero mencionar el título, se llama El servicio y el interés hacia nuestros hermanos. El servicio y el interés hacia nuestros hermanos. ¿Qué tiene que ver el servicio con el interés? Es que muchas veces, hermanos, no servimos a nuestros hermanos porque realmente no estamos interesados en ellos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, es que cuando venimos a Cristo, Él transforma nuestro corazón. Y nosotros dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a interesarnos en otros. Eso es algo que Dios hace en nosotros. Quiero comenzar con algunas preguntas, así como ya llevo haciendo algunos domingos. Quiero hacer algunas preguntas para que usted medite y examine su corazón. No me responda. Las preguntas son para que usted se responda a sí mismo. La primera pregunta es, ¿qué es para ti la iglesia? ¿O qué es para ti esta congregación? ¿Es meramente un teatro
¿Dónde has venido? De teatro, bueno, está un poco deficiente, ¿no? Las instalaciones no son como de teatro. Pero es un teatro al cual vienes a ver una actuación y aquí estás viendo un monólogo, o es algo más, o es una comunidad de personas a la cual perteneces. ¿Qué es para ti la iglesia? Acordémonos que mientras más vamos conociendo la Escritura, mejor debemos ir entendiendo las cosas, entre ellas lo que es la iglesia. Otra pregunta para que usted reflexione. ¿Piensas que puede haber algo más en la iglesia que la reunión de los domingos? Estamos contentos de estar aquí. Este es un tiempo precioso. Yo estoy feliz de estar aquí y que Dios me dé el privilegio de compartirles a ustedes la palabra. Es algo que yo me tomo con mucha seriedad, mucha responsabilidad. Es algo que me causa mucho gozo y usted también espero que usted esté contento de estar aquí. Pero ¿hay algo más que esta reunión? Cuando termina esta reunión, ¿qué pasa con la iglesia? Lastimosamente, como dije al comienzo, vivimos todos en lugares diferentes. Yo vengo de Ceballos, tengo que a las 10 salir de allá para poder llegar acá temprano, a las 10:30. Otros vienen de Macastro, otros vienen de acá del centro de Ambato, otros vienen de Santa Rosa. Y estamos lejos, es difícil poder vernos, pero ¿hay algo más? Ahora, otra pregunta. Cuando se trata de la iglesia, ¿piensas más? Cuando piensas acerca de la iglesia, escúchame esta pregunta porque es bien importante. Cuando se trata de la iglesia, ¿piensas más en lo que puedes recibir o en lo que puedes dar? Si tú tomas esas balanzas que eran de a dos, ¿se acuerdan de esas balanzas? Si tú pones en una balanza el deseo de recibir y el deseo de dar, ¿cuál pesará más? Cuidado, porque podemos decir una cosa, pero la realidad puede ser muy diferente. Nunca se olvide que nuestro corazón es engañoso, que a veces nosotros decimos, claro, a mí me gusta más dar, pero a veces en la realidad no es así. A veces solo tenemos la intención, a veces solo tenemos la convicción, pero no tenemos que examinar nuestras palabras, no tenemos que examinar nuestros pensamientos, tenemos que examinar la realidad de nuestra vida. Como una vez muchas personas me han dicho, algunos varones, con todo el respeto a mis hermanos varones, me han dicho, para mí lo más importante es la familia. Pero examina tu vida. Si tú realmente nunca te das un verdadero tiempo de pasar con tu familia, aunque tú digas que lo más importante es tu familia, realmente no es importante tu familia. Y hay que ser honestos. Por más que digamos en nuestro corazón, sí, a mí me interesa servir, pero la pregunta es, ¿estás sirviendo? La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Entonces, hermanos queridos, la palabra de Dios es bien clara en enseñarnos que nosotros pertenecemos a un cuerpo y que somos miembros de los unos de los otros, como dice la Escritura. Que la iglesia no es asistir a una reunión, la iglesia es pertenecer a una comunidad, a un cuerpo. Es interesante que la palabra utiliza la metáfora del cuerpo. No utilizó la metáfora de una organización. El cuerpo consta de diferentes partes, pero lo que caracteriza al cuerpo es que todo está unido y todo depende lo uno de lo otro. Así somos los creyentes en la iglesia. Dependemos los unos de los otros, nos necesitamos y tenemos que ayudar a cada parte del cuerpo. Por otro lado, la palabra de Dios también nos muestra que la verdadera fe no se debe vivir en palabras solamente, sino en hechos. El apóstol Juan en su primera carta dijo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podemos nosotros saber que nosotros pertenecemos a nuestros hermanos, pero eso se queda en palabras si no nos relacionamos y no servimos a nuestros hermanos. La pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿qué estás haciendo por otros? La vida se trata más que tus intereses. ¿Qué estás haciendo por otros? Otra pregunta, ¿de qué manera estás edificando la fe de tus hermanos? ¿Cuántos de la congregación están siendo edificados por ti?
Otra pregunta, ¿podría decir esta congregación que eres un elemento importante en el crecimiento de esta iglesia? ¿Podríamos decir que tú eres un elemento importante, tu vida ha sido de bendición para la edificación de esta iglesia? ¿Podrías decirlo? ¿Eres un participante activo de la congregación o eres solo un consumidor? ¿Eres un participante activo de la congregación o eres un consumidor? Estas son preguntas que tienen que tocar nuestra conciencia, que tienen que hacernos examinarnos delante de la palabra. Yo quiero esta mañana compartir con ustedes y también con nuestros hermanos que lo ven a través de YouTube acerca de 3 ejemplos de personas que sirvieron a otros a tal punto que dejaron una marca, que fueron dignos de ser mencionados en la Biblia. Hermanos queridos, que Dios transforme nuestro corazón. Todos tenemos que salir de nosotros y comenzar a vivir para servir a otros. El primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de una mujer. Hay muchos ejemplos de mujeres, pero hoy día vamos a limitarnos solamente a este, y es el ejemplo de Dorcas. Yo he hablado de ella en otras ocasiones. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Hechos 9, 36. Muy bien. Hechos 9, versículo 36. Y quiero pedir que ustedes me ayuden a leer, ¿ya? Voy a acordarme lo que mi hermano me comentó. Y quiero que por favor busque Hechos 9, versículo 36. ¿Ya lo encontró? ¿Amén? Pulgar arriba. Muy bien. Quiero pedir que mis hermanos que están a mi izquierda, a ver ustedes que están aquí, todos ustedes, partiendo de mi hermano Danilo hasta acá, puedan ponerse de pie y leer conmigo este texto, ¿ya? Tranquilo que ya les va a tocar a los demás. Los de la izquierda han sido bastantes, así que tienen que leer con voz fuerte. Hechos 9, del 36 al 42. Vamos a leer todos juntos, para que no se queden dormidos. Ok, ¿estamos listos? Hechos 9, 36 al 42. 1, 2, 3. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate, todos juntos. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Gracias por acompañarme en la lectura. A mí siempre me ha impresionado la historia de esta mujer. En muchas ocasiones he predicado de ella. Me acuerdo que allá en Chile hay muchas denominaciones, más que acá. Y hay una iglesia, hay una denominación que se llama la Iglesia Metodista. Los metodistas tienen siglos, desde el 1700, si no me equivoco, en adelante, algo así. Los metodistas se caracterizan por ser muy prácticos en su vida de iglesia. Yo admiraba a los metodistas, porque todos los domingos en la mañana, el culto en nuestra iglesia comenzaba a las 10. Pero a las 9 de la mañana se podía oír un ruido afuera, una música, personas cantando. Y era toda la iglesia metodista, toda, 200, 300 personas. Caminaban por la calle cantando himnos, y en la esquina alguien se paraba y predicaba. Y los metodistas, y otras iglesias también, tienen el ministerio de mujeres, donde las mujeres se reúnen a estudiar la Biblia y hacer obras de caridad, y se llama el ministerio de las Dorcas. Entonces, y ahí siempre me acuerdo que cuando era niño yo escuchaba las Dorcas, las Dorcas.
Y hasta que después más grandecito conocí mejor la palabra, llegué a esta historia y ahí entendí de dónde venía el nombre. Así que ahí ellos decidieron ponerle el grupo de las mujeres, al ministerio de mujeres, las Dorcas. Y eso es algo ya tradición de allá, típico que hablan de las Dorcas, conferencia de Dorcas. Entonces, esta hermana Dorca, o también llamada Tabita, nos ha dejado la escritura a ella como un ejemplo de servicio, un ejemplo de una vida entregada. ¿Sabe qué, hermano? Nunca se olvide que una verdadera vida consagrada a Dios va a dar como resultado una vida de servicio. Una vida consagrada a Dios no es una vida aislada, esa es una vida egoísta. Quien se aísla del mundo para, entre comillas, consagrarse a Dios, no está realmente entendiendo lo que es vivir para Dios. ¿En cuántos mandamientos resumió Dios toda la ley? En dos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dijo el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de la misma manera que está mal amar al prójimo por sobre a Dios, tampoco está correcto pretender amar a Dios y no amar al prójimo. Los dos mandamientos van unidos. Primero es amar a Dios, ese es el orden, pero siempre el amar a Dios va a dar como resultado amar al prójimo. Es por eso que en toda la historia, cuando los hombres se han aislado o han vivido una vida aislado del mundo, eso nunca ha sido realmente algo que se conforme a la palabra. Una vida consagrada a Dios es una vida que sirve a otros. Aquí tenemos el ejemplo de Tabita, de Dorcas. Dice que había un problema, que Dorcas había muerto. Bueno, ¿cuántos hermanos no mueren a diario, no es cierto? Bueno, y nos ponemos tristes cuando parte alguien a la presencia del Señor. Hace algunos meses atrás, a comienzo de la pandemia, partió nuestra hermana Blanquita de Mulalillo, la cual muchos de ustedes conocieron. Yo tuve el privilegio de estar con ella varias veces en el hospital, en la casa, y también pude estar cuando ya pudimos enterrarla allá en el cementerio de Mulalillo. Vimos y queda en el recuerdo de nuestra iglesia el testimonio de ella. Y así muchos hermanos que han partido, como también hermanos que han partido de esta congregación también. Tenemos en la memoria a nuestro hermano Gil Vasco, que algunos de ustedes lo alcanzaron a conocer. Pero también nos conmueve en el corazón nuestra hermana Sofía. ¿Se acuerdan de nuestra hermana Sofía? Una jovencita de 20 y algo años. El Señor se la llevó a la presencia. Una hermana que amaba mucho al Señor, muy dinámica, muy alegre. El Señor se la llevó. Aquí vemos algo sorprendente. Dice que esta hermana Tabita había muerto. Pero, ¿qué hacemos cuando un hermano muere? Lo que hacemos siempre. Alabamos al Señor por lo que fue su vida. Pero aquí ocurrió algo más. Dice que los hermanos llamaron al apóstol Pedro para que orara y de alguna manera la resucitara. Vemos que esta hermana había causado un impacto muy grande. Miren lo que dice la palabra. Dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, que esta mujer tenía un corazón generoso, que hacía buenas obras y que daba limosnas, es decir, ayudaba a los necesitados. Dios había puesto en el corazón de esta hermana una compasión por los necesitados, una preocupación por aquellos que están en situaciones difíciles. Y entonces esa preocupación la llevó a ella a actuar y no solamente a quedarse con la intención. Y ayudaba, daba muchas limosnas y hacía muchas buenas obras. Ahora, lo interesante es que la Biblia no registra lo que fue su vida, registra lo que fue su muerte y su resurrección. Nosotros sabemos que ella abundaba en buenas obras y en limosnas porque la palabra recuerda de esto cuando ella ya había muerto. Y entonces dice la palabra que habiendo sido lavada, la pusieron en una sala y llamaron al apóstol Pedro. Y entonces dice la palabra que versículo 39, cuando el apóstol Pedro llegó, le rodearon las viudas, todas las hermanas viudas. Quizás la hermana Tabita o Dorcas ya era una hermana de edad avanzada como para ser viuda. No estamos diciendo que no hayan viudas jóvenes. Pero estaba rodeada de viudas, de hermanas que también habían perdido a sus esposos y que ahora estaban llorando la partida de una de ellas, de Dorcas.
Y entonces dice que la rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que hacía cuando estaba con ellas. Miren, interesante. Dice que no solamente habían recuerdos de lo buena que había sido esta hermana, sino que ahí estaban las evidencias concretas, estaban los vestidos, estaba la ropa que ella confeccionaba. Lo más probable, no sabemos, pero lo más probable es que ella confeccionaba esa ropa para poder compartir con otras personas. Eso es lo que suponemos. Y entonces de aquí dice que Pedro llamó a todos y bueno, oró por ella, le llamó y el Señor le resucitó. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Esta mujer dejó un testimonio de buenas obras. Pero el punto principal que quiero recalcar, que las hermanas lloraban la partida de ella y mostraban la ropa que había fabricado, porque esta hermana había dejado en ellas una huella que no podía ser borrada. ¿Cómo debe haber sido la vida de esta hermana? Que todos lloraban la partida y recordaban todas las buenas obras que hizo. Era una hermana que había sido de mucha bendición para todos alrededor, de modo que la partida de ella hacía falta. Una pregunta que quiero hacerte es: cuando tú partas de este mundo, si el Señor te llama a tu presencia, ¿hará falta tu presencia entre nosotros? ¿Se notará que ya no estás? ¿Por qué te recordaremos? ¿Qué mostraremos cuando alguien venga a tu velorio? ¿Qué diremos de ti? ¿Qué marca habrá en nuestros corazones? Eso es lo que vivió Tabita, Dorcas. Había dejado una huella grabada en el corazón de estas hermanas. Y lo más sorprendente, hermanos, que la vida de Tabita había sido tan valiosa que Dios mejor decide darle otro poquito más de vida. Era tan útil, de tanta bendición, que Dios quiso traerla otra vez a la vida para que siga sirviendo al Señor. ¿Sabe? Hay dos tipos de creyentes: aquellos cuya vida es útil y Dios los deja en este mundo para que edifiquen a su iglesia, pero hay otros que mejor Dios los saca para que no sigan siendo de tropiezo. ¿Qué diferencia de esta hermana con Ananías y Zafira, no? Ananías y Zafira pretendieron hacer una buena obra, pero con una mala intención. Ellos realmente lo único que les importaba era a ellos, quedar bien. Entonces Dios mejor decidió llevárselo, para que no siguieran deshonrando el nombre del Señor. Queridas hermanas, apreciadas hermanas, Dios le ha dado a las mujeres un corazón diferente al hombre. Dios le ha dado a las mujeres una sensibilidad especial y la capacidad de confortar, de consolar, de dar amor, que quizás como los hombres no podemos, o por lo menos todos. Usted puede ser de mucha bendición. No es solamente estar aquí y servir a Dios. Yo tengo un gran privilegio de estar aquí y una gran responsabilidad, como ya lo he dicho, pero no es lo único. Dios nos manda no solo a predicar de Él, Dios quiere que vivamos para Él. Queridas hermanas, usted puede hacer muchas buenas obras. ¿Cuántas personas en la congregación no están necesitadas de alguien que esté preocupado de proveer para sustentar a aquellos que están en necesidad? ¿Cuántos jóvenes y señoritas en la congregación tendrán falta de un padre, de una madre, pero podrían encontrar en usted aquello que les hace falta? Hoy yo puedo recordar, y me voy a emocionar un poco, cuando yo tenía 15 años mi madre sufrió un infarto al cerebro y yo de alguna manera perdí a mi madre. Si mi madre está viendo esto, no quiero que malinterprete. Mi madre ya no pudo estar conmigo como lo había estado a los 14, 15 años. Yo necesitaba a mi madre, pero mi madre estaba enferma y discapacitada. Yo me tuve que convertir en el ayudante de mi madre. Me tuve que convertir en ama de casa, por así decirlo, y aprendí a cocinar, y por eso, bueno, mi esposa disfruta de ese beneficio en el día de hoy. Que puedo deleitarle con una comida agradable igual que otros hermanos. Porque tuve que aprender, pero también, por otra parte, mi mamá no pudo suplir algunas cosas por su discapacidad. Pero bendito el Señor que en la congregación encontré a hermanas que me quisieron como hijo, que estuvieron preocupadas de mí, que me ayudaban incluso
A veces ponían en mi mano cuando me saludaban algunas monedas para que yo pudiera regresar en bus y no tener que caminar 40 minutos a mi casa. Hermanos, ¿cuánto hace falta? Mis queridas hermanas, en la congregación es necesario encontrar mujeres que tengan ese amor de servir. Nuestros jóvenes, nuestras señoritas, ¿sabe qué? Han habido personas que se han ido de nuestra iglesia porque no hemos tenido un ministerio de jóvenes fuerte. Pero esas personas tampoco han querido ayudar para que se establezca un ministerio de jóvenes. Muchas veces vemos que la iglesia necesita de algo, pero no tenemos el mayor interés en suplirlo. ¿Cuántas veces nos escucha hablar de una congregación? Esta congregación es fría, esta congregación no es sociable, pero esas mismas personas tampoco hacen nada para acercarse a los demás. Estamos listos para ver los defectos, pero otra cosa muy diferente es hacer algo al respecto. La iglesia es bendecida no por los que opinan, no por los que piensan, no por los que evalúan, por los que hacen manos a la obra. Y lo interesante es que los que más sirven, los que más ayudan, son los que menos opinan. Son los que menos están preocupados, porque no tienen tiempo, porque están sirviendo. Hermana querida, ¿cuántas hermanas de aquí, de esta congregación, serán como Tabita? Serán como Dorcas, que abunden en buenas obras, que demuestren amor hacia los jóvenes, hacia los demás, hacia otras hermanas. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, van a ser de consuelo para otras mujeres que están pasando problemas difíciles? ¿Cuántas mujeres en la congregación no tienen que lidiar con un esposo difícil? ¿Dónde encontrará una compañera? ¿Dónde encontrará una amiga? ¿En el mundo? No, en la iglesia donde se debe encontrar. O en otras iglesias sí. Es maravilloso ver que hay muchos hermanos que tienen hermanos muy cercanos, amigos de otras congregaciones, pero qué triste ver que tampoco logran formar relaciones fuertes aquí. Tenemos que ser todos, hombres y mujeres, seguir el ejemplo de Dorcas, vivir una vida que se demuestre en obras, en hechos concretos, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, a quién puedo animar, a quién puedo compartir. Amén, hermanos. Sigamos avanzando. Quiero pedir acá a los del medio, desde mi hermano Carlos hasta mi hermana Karina y acá, Daniela. Vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 34 al 37. Y nos ponemos de pie para leer, ¿ya? A ustedes ya les va a tocar, paciencia. A los hermanos del medio, como son poquitos, les tocaron poquitos versículos. Pongámonos de pie, Hechos 4, 34 al 37. Pero por favor, lea fuerte, con toda su voz, que aunque son poquitos, se oiga la presencia de ustedes, ¿ya? 1, 2, 3. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, versículo 37, todos juntos, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tomen asiento, por favor. Gracias. Gracias por acompañar la lectura. Ahora, hay muchas cosas que se pueden decir de este hombre llamado Bernabé. Aquí, en Hechos capítulo 4, se nos da un retrato de lo que era la iglesia. La iglesia en el tiempo de los apóstoles era una comunidad maravillosa de creyentes. Compartían sus bienes. Ojo, quiero dar una explicación. A mí me gusta utilizar el término comunidad cuando me refiero a la iglesia, porque eso es lo que yo veo en la Escritura. Pero quiero aclarar que no tiene nada que ver con el comunismo. ¿Ya? No estoy diciendo nada, esto no tiene nada que ver con el comunismo. El comunismo, y respetando a los que tengan esa posición, considero que es algo que se aparta totalmente de lo que la Escritura dice. Por lo cual no tiene nada que ver, ¿me comprende? Muchos hermanos a veces me han dicho que no les gusta que yo utilice el término comunidad porque se relaciona con comunismo. Bueno, hermanos, que ellos utilicen mal un término que no nos priva a nosotros de utilizar un término que es bien correcto para definir lo que era la iglesia, ¿ok? Así que, hecha esa aclaración, avancemos. En Hechos capítulo 4 se nos muestra la comunidad de los creyentes y hace resaltar que en la comunidad de los creyentes
había un corazón solidario para compartir para las necesidades de todos. No era algo impuesto, era algo que salía del corazón de cada uno. Era algo que se daba naturalmente. ¿Sabe qué, hermanos? Hay que tener cuidado cuando queremos imponer algo maravilloso a las personas. Las cosas maravillosas salen del corazón que ha sido transformado por Dios. Hay hermanos en la congregación, y en todas las congregaciones hay, que Dios les ha dado una pasión por predicar el Evangelio. Son hermanos que van a la calle, entregan folletos, agarran un micrófono o sin micrófono y se paran y prediquen. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema con estos maravillosos hermanos? Es que siempre están enojados y presionando porque para ellos toda la iglesia debe salir a predicar a la calle. No, hermanos. Todos debemos predicar el Evangelio, pero no todos Dios los llamó a salir a predicar en la calle. Yo podría decir, yo quiero que todos sean pastores. No pueden ser todos pastores, menos algunas, no pueden ser pastores. No, hermanos, pero podemos aprender, podemos seguir el ejemplo. La palabra tampoco nos presiona a que nosotros vayamos y vendamos nuestros terrenos y lo demos al pastor, digo a la iglesia. Era un chiste, ¿no? Algunos saben hacer eso, ¿no? No, la Biblia no nos manda eso. Pero sí la palabra nos dice que todo aquello que Dios ponga en nuestro corazón, debemos hacerlo. Y aquí nos da el ejemplo de Bernabé. Dice que era un levita natural de Chipre y que tenía una heredad y la vendió y dio el dinero a los apóstoles, los cuales repartieron. ¿Sabe? Hay una tristeza muy grande que cada vez que se menciona esto, se hace alusión de que Bernabé no debería haber tenido un terreno porque era levita. Y se hacen comentarios largos olvidando el propósito principal del texto. Algunos dicen, no, era raro, dice, en ese tiempo, y de hecho es verdad que en ese tiempo los sacerdotes estaban totalmente corrompidos, pero muchos dicen, los levitas no podían tener terreno, era algo incorrecto. No, ellos no podían tener una extensión de terreno para toda la tribu. ¿Pero qué quiere que vivieran en la calle? Obviamente tenían que tener terrenos, tenían que cultivar, porque no todos los levitas trabajaban en el templo. Lo que Dios quería es que los levitas, que representaban el sacerdocio, estuvieran esparcidos por todo el pueblo de Israel, no estuvieran en un solo, no había un territorio como decir, este territorio le pertenece a la tribu de Leví. Pero obviamente a cada persona tenía que tener su lugar donde vivir, ¿no es cierto? Entonces a veces se desvía del tema. Y el punto principal es que él tenía una heredad y la vendió. Y aquí dice que, ¿cómo debe haber sido la obra que Dios hizo en el corazón de él? Que trajo el dinero y dice que lo puso a los pies de los apóstoles. Dios puso en su corazón entregar el precio de lo vendido para poder compartirlo. Hermanos, como les digo, les quiero repetir, este no es un mandamiento. El libro de los Hechos no nos está dando aquí un mandamiento que debemos obedecer, pero sí nos está dando un ejemplo del cual podemos aprender. Podemos aprender que Bernabé tenía un corazón generoso. Pero lo que yo quiero resaltar esta mañana no es eso, no es el hecho de que él vendió un terreno, es el nombre de él, más bien dicho, el sobrenombre. ¿Cómo se llamaba él? No lo sabemos. Pero sí sabemos que él tenía un sobrenombre. ¿Sabe lo que es un sobrenombre? Es un nombre que otros te ponen, de acuerdo a tus características. A veces hay sobrenombres ofensivos, ¿no es cierto? Más bien nosotros tenemos en nuestra época la costumbre de pensar en sobrenombre como algo despectivo, ¿no? Sin embargo, sobrenombre también puede ser algo positivo. Cuando a esa persona se le nombra de acuerdo a algunas características positivas que le resaltan. Por ejemplo, aquí dice versículo 36, entonces, bueno, perdónenme, cometí un error. Aquí sí dice cómo se llamaba José. José, es que la emoción me hace olvidar, hermanos. Otra vez, por eso que el predicador debe apegarse al texto, porque si no, facilito dice por la rama, así que mil disculpas, ¿sí? El texto sí dice que se llamaba José. ¿Cómo se llamaba? José. A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Entonces, ¿quién le puso por sobrenombre? Los apóstoles. Aquí vemos algo impresionante. ¿Cuántos creyentes había en esa época? Dice que en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas. Era una multitud grande.
pero dice que Bernabé era conocido por los apóstoles. Para que los apóstoles le pusieran un sobrenombre, quiere decir que lo más probable, y como vamos a ver después, Bernabé o José tenía una relación cercana con los apóstoles. Aquí no sabemos más, no podemos simplemente especular, podríamos especular, que de alguna manera José tenía un acercamiento con los apóstoles, justamente por su deseo de servir y de estar involucrado. Pero aquí lo maravilloso es que ellos le ponen un sobrenombre y le van a llamar Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Qué maravilloso, ¿no? Había un hermano en la iglesia que le apodaban el Tortuga, porque siempre llegaba atrasado. Pero este apodo no era un apodo despectivo, no destacaba una deficiencia, sino una virtud de él. Hijo de consolación. Ya tiene un nombre para ponerle cuando tengan hijos. Bernabé. Hijo de consolación. También se puede traducir Barnabás, en algunas partes. Bernabé o Barnabás, en inglés se dice Barnabás, algo así. Entonces, aquí vemos maravilloso. Primero vemos que él tenía un corazón generoso. Pero principalmente vemos en el sobrenombre que le pusieron que había algo en él que le caracterizaba y era que era una persona que daba consolación. La palabra consolación puede significar muchas cosas en nuestro idioma, pero el Señor Jesucristo habló acerca del Espíritu Santo como el consolador. Y cuando la palabra habla del Espíritu Santo como el consolador, se refiere como a uno que está al lado para instruir, para ayudar, para acompañar. De modo que consolador no es solamente alguien que se pone al lado para dar una espalda al que está llorando, sino alguien que está dispuesto ahí a ayudar, a dar una mano. Y eso es lo que hacía Bernabé. Si nosotros vamos más adelante, en Hechos capítulo 9, versículo 26, se nos muestra que cuando Pablo o Saulo de Tarso se convirtió al Evangelio y fue nombrado por Cristo como apóstol, el apóstol Pablo, como había sido un perseguidor de la iglesia, la gente desconfiaba de Pablo. Es como que se convirtiera en un asesino múltiple y que por alguna razón de la justicia, salió libre y viniera a nuestra iglesia diciendo que se convirtió. Todos estaríamos ahí con miedo. Me acuerdo que a mí me pasó una ocasión, hermanos. Había un hombre cerca de donde yo viví que él mató a su familia, a sus hijos. Es un hombre que estaba sufriendo problemas mentales y había leído que Abraham sacrificó a su hijo y él hizo eso. Sabe que ese hombre estuvo en la cárcel, pero él tenía problemas mentales y al tiempo de muchos años salió y un día fue a la iglesia donde yo estaba yendo. No era mi iglesia, sino que fui a esa iglesia que era la iglesia de mis tíos, donde mi tío era pastor, perdón. Y llegó ese hermano ahí, esa persona, él confesó haberse convertido. Y todos le tenían miedo, ¿por qué? Porque teníamos la historia, ¿no? De lo que había hecho. Bueno, algo similar había ocurrido con Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, había llevado a la cárcel y había dado su autorización para matar a muchos cristianos. Pero de pronto se convierte. Y dice no solamente que es creyente, sino que Dios lo envió a predicar. Entonces la reacción fue que los apóstoles le tenían recelo, dudaban de que realmente era un verdadero convertido. A lo mejor pensaban que a lo mejor él estaba infiltrado para desde dentro destruir el cristianismo, como ciertamente ha pasado y pasa en el día de hoy. Pero entonces dice Hechos capítulo 9, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién aparece en la escena? Entonces, Bernabé, el hijo de consolación, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Como Bernabé ya era conocido por los apóstoles, tanto que le pusieron un sobrenombre, él entonces decide ayudar a Pablo y decide traerle a Pablo, y él intercede por Pablo ante los apóstoles. Ahí se manifiesta que él era un hijo de consolación.
Era alguien que estaba listo para ayudar. Él vio al pobre apóstol Pablo que estaba siendo discriminado y no solamente se lamentó por su triste situación, no solamente le dijo, voy a orar por ti, tranquilo, anda nomás, voy a orar por ti. Él fue y le tomó y lo llevó y él contó y él dio testimonio de Pablo. ¿O cómo se debe haber sentido Pablo? Aquí sabe que a lo mejor puede haber sido este el momento donde se estableció una relación cercana, tanto que incluso ellos fueron compañeros de la obra misionera. Juntos, ya voy a llegar allá, pero juntos plantaron muchas iglesias. Porque Pablo pudo ver en Bernabé un amigo. ¿Sabe, hermanos? Lo que más necesitamos es un buen amigo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se sienten solos? ¿Mm? Yo sé que muchos de ustedes se sienten solos, porque yo también me siento solo muchas veces. Yo sé que muchas veces tú anhelarías tener a alguien que te anime en las cosas del Señor, un compañero, hierro con hierro se aguza, ¿no es cierto? Si han escuchado ese texto de, si no me equivoco, de Eclesiastés, donde dice, el cordón de 3 dobleces no se, no se rompe fácilmente, mejores son 2 que 1, porque si uno cae, otro lo levanta. Muchas veces se utiliza este texto para hablar del matrimonio, ¿se acuerdan? No, no habla del matrimonio. Ese texto no habla del matrimonio. No estamos diciendo que no se pueda aplicar. Obviamente, el cónyuge debe ser el mejor amigo. Sin embargo, ese texto habla de la amistad, habla del compañerismo. Dice que si están dos juntos y tienen frío, se calientan. Si uno se cae, el otro lo levanta. La amistad. Pero ¿cómo comienza la amistad? La amistad no comienza con lo que tú necesitas, sino con lo que tú puedes dar. La verdadera amistad comienza cuando tú te acercas y ofreces tu apoyo, ofreces dar la mano. Hermanos queridos, si nosotros nos quedamos sentando, lamentándonos por nuestra triste situación, esperando que nos caiga algún amigo, no va a ocurrir. Puede ser que alguien se interese por nosotros, pero nuestro pensamiento, el pensamiento del creyente, no está en recibir, sino en dar. No está en lo que pueden hacer por mí, sino en lo que yo puedo hacer por ellos. Y este es el corazón que tenía Bernabé. Bernabé era un hombre que estaba preocupado por otros, estaba preocupado de servir, estaba preocupado de ayudar, estaba preocupado, se preocupó del apóstol Pablo y de la situación que estaba viviendo, entonces él dijo, lo voy a ayudar. ¿Cuántos de ustedes se interesan por la vida de otros? Sabemos de hermanos que han pasado necesidad, sabemos de hermanos que están enfermos. Hay personas nuevas en la congregación. ¿Tú has pensado cómo se sentirán los nuevos? ¿Te acuerdas de tu primer día de clases? Yo me acuerdo del primer día cuando mi mamá llevó al kinder. Kinder se llamaba, ¿no? Ahora inicial 1, inicial 2. ¿Qué clase de, cómo se llama? Ah, eso para estimular, de estimulación temprana. El kinder nomás, ¿ya? Y ahí hacíamos puntitos con los alfileres. Y contentos estábamos ahí jugando. Me acuerdo el primer día. Fue difícil para mí. Era un niño, ¿no? Pero lo importante es que todos los niños eran nuevos. Y eso es lo bonito. Pero más grande, por causa del trabajo de mi padre, tuvimos que cambiarnos a diferentes ciudades. Y siempre yo era el niño nuevo. Por un lado era positivo porque uno llamaba la atención. Pero qué difícil que es cuando uno es nuevo en un lugar, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda cuando uno es nuevo? ¿Qué es lo que ayuda? Cuando alguien se te acerca y te hace la conversación. Los que han entrado a un trabajo y de repente un trabajo donde hay que hacer algo, como cuando yo trabajé en una procesadora de salmón para recaudar dinero para venirme a Ecuador, me acuerdo que fue de gran ayuda un compañero que me enseñó a hacer el trabajo. Se acercó y me comenzó a enseñar. Los jefes me dieron una explicación rápida, papá, esto tiene que hacer. Pero vino alguien y se me acercó y me enseñó. Entonces, hermano querido, la pregunta es, aquí hay personas nuevas. Los hermanos antiguos saben quiénes son los nuevos. Los nuevos no saben quiénes son los nuevos, solo saben que ellos son nuevos. Y la pregunta es, ¿tú has pensado cómo se sentirán las personas nuevas? ¿Te has acercado a saludarles? ¿Cuántas veces te has acercado a las personas nuevas a saludarles? Ahora, las personas nuevas tampoco se vayan tan rápido, por favor. Den un tiempo de que la gente les salude. Hermanos queridos, Bernabé tenía un corazón preocupado por otros. Primero, demostró esa disposición
entregando su dinero para ayudar a los necesitados. Pero el ayudar a otro no es cuestión de dinero solamente, no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud, tiene que ver con amar, tiene que ver con relacionarnos y ofrecer nuestro amor y nuestra amistad. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Ahora, algo que me llama más la atención es que siendo este hombre Bernabé un hombre que estaba dispuesto a compartir lo que tenía, un hombre que estaba dispuesto a ofrecer su amistad, como la amistad que le ofreció a Pablo, dice que finalmente Dios levantó a este hombre y lo usó como un poderoso misionero. Mire lo que dice Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y mira el que primero menciona, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que también había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, dice que Bernabé llegó a ser uno de los maestros de la iglesia en Antioquía. Ojo, que él era maestro, pero no era apóstol ni tampoco era pastor. Pero como Dios le dio el don de la enseñanza, se le dio lugar en la iglesia para que enseñara. Y entonces dice versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién llegó a ser Bernabé? Si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, vamos a ver que él, junto con el apóstol Pablo, recorrieron, escúcheme, casi todo el mundo conocido y plantaron cientos de iglesias. En una ocasión el apóstol Pablo habla de los apóstoles y también menciona a Bernabé entre los apóstoles. Bernabé, aunque no era un apóstol oficial, fue usado como una especie de apóstol, en el sentido de que llegó a tener una autoridad muy grande y llegó a ser utilizado poderosamente por el Señor. Y ahora que yo creo que tú me escuches lo siguiente. Muchas veces Dios prepara a alguien para una gran obra, pero lo prepara sirviendo desde lo más bajo. Bueno, no es muchas veces, así es siempre. A veces una persona que comienza con la disposición de limpiar, de barrer, de saludar, después va a ser utilizado poderosamente por Dios de una manera muy sorprendente. Pero lo triste es que muchos aspiran a grandes cosas de Dios, pero no quieren hacerlas pequeñas. Es como aquel que entra a una empresa y quiere ascender al puesto de gerente sin primero ser un empleado. En la palabra de Dios el Señor dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea como el que sirve. Y en una parte dice, sea como el más joven. Hermanos queridos, Bernabé comenzó dando de lo que tenía. Comenzó ofreciendo la amistad a un discípulo nuevo y terminó siendo alguien tan importante y tan usado por Dios como el mismo apóstol Pablo. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a comenzar a servir al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a acercarse a sus hermanos, a ofrecerles su amistad, a ofrecer en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir? ¿Cuántos de ustedes van a asumir la actitud de sirviente y van a decir, estoy aquí a las órdenes para servir? Y por último tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, toda esta fila de aquí, desde mis hermanos acá, perdón que no me acuerdo el nombre, vamos a buscar Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Ya lo tienen ahí? Juan 13. Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Ya? Como son poquitos versículos van a tener. Entonces, busque por favor Juan 13, versículo 1 al 5. Vamos a leer todos juntos con voz fuerte. Ahí los varones hablen con voz de hombre. Y las mujeres con voz de mujer. Ok, 1, 2, 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Thank you. Thank you, Mr. Giovanni. Ok, entonces, tenemos que terminar con este ejemplo. Mire, ¿se acuerda que ha visto las películas que cuando un rey jugaba tenía que ganar el rey? ¿Sí sabían eso, no? Cuando un rey jugaba cricket o polo o algo así, tenía que ganar, si no era una deshonra. No podemos hablar del servicio, no podemos hablar del interés hacia otros, sin terminar con el mayor ejemplo, el ejemplo de nuestro rey, el Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Dice la palabra que el Señor, sabiendo que la hora había llegado, amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Es maravilloso, ¿no? No los amó hasta un cierto punto, sino que los amó hasta el fin. Su amor era incondicional y permanente, ¿no? Eso es lo maravilloso del Señor. Él nos enseña a amar, no con el amor humano, que es condicional, que es pasajero. Es un amor verdadero hasta lo último. ¿Me comprende? Nunca hay que dejar de amarnos. Es difícil, pero el Señor nos ayuda. Entonces dice que el Señor, sabiendo que su hora ya llegaba, decidió, como ya he dicho muchas veces, darles una de las enseñanzas más importantes. Pero esta enseñanza no tenía tantas palabras, sino que era una enseñanza con los hechos. Cuán fácil es enseñar con nuestras palabras, pero cuán difícil es el mostrar el ejemplo, ¿no? Que nosotros podamos ser más personas de ejemplo que de palabras. Que nuestras palabras sean confirmadas por nuestro ejemplo. O que nuestro ejemplo dé lugar y la oportunidad que demos nuestras palabras. A veces un buen ejemplo da como resultado preguntas que abren las puertas a dar la palabra. A veces es mejor comenzar con el ejemplo que con las palabras. Es preferible comenzar con el ejemplo y terminar con las palabras que comenzar con las palabras y quedarnos hasta ahí porque no hay ejemplo que seguir. Entonces el Señor Jesucristo les da una enseñanza y dice la palabra que entonces se levantó de la cena y estaban celebrando la Pascua y la última cena, bueno, y la cena del Señor que Él estableció en ese momento, y se quitó el manto, se quedó con la ropa que tenía debajo del manto, y tomando una toalla se la amarró, se la ciñó, y puso agua en un lebrillo, no en un librillo, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos o a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabe? Algo sorprendente es que lo que el Señor hizo era un acto de humillación. El Señor les está enseñando a ellos a servir, pero la forma, Él podía haberles servido de muchas maneras. Él podía haber dicho, y terminando la cena, se ciñó la toalla y lavó los platos, retiró la mesa. ¿También hubiera sido un buen ejemplo o no? ¿Sí o no? ¿Es un acto de servicio recoger los platos y lavar la mesa? ¿Sí o no? Sí. Pero sin embargo, Él escoge lo más bajo, el lavar los pies. ¿Sabía usted que esa labor la hacían los esclavos o los sirvientes de más baja categoría? Tener que tomar los pies sucios de alguien por el polvo y lavarlos. No era un acto fácil, pero el Señor lo hizo. Aquí el Señor nos enseña varias cosas y vamos a leer algunos textos después. Pero aquí podemos aprender que el servir a otros es un acto de humildad. Si nosotros queremos servir, tenemos que entender que el verdadero servicio implica que tengamos que humillarnos, implica que tengamos que rebajarnos. No, algunas personas me saludan y dicen, ¿cómo estás, siervo? Varón. Hermanos, el que sirve no es alguien que está por encima de los demás, es alguien que se pone por debajo de los demás, que está dispuesto a ayudar. Es cierto que los que predicamos la palabra tenemos una responsabilidad y una autoridad que Dios nos concede,
pero es una responsabilidad y una autoridad acompañada de servicio, acompañada de humildad, si no, no se hace correctamente. Y no confunda la autoridad con la humildad. Cuando alguien ejerce la autoridad no significa que está siendo orgulloso. Es la actitud con lo que se hace lo que hace la diferencia. Y entonces aprendemos que si nosotros queremos servir, tenemos que estar dispuestos a rebajarnos. Mire lo que implicaba para el Señor. Primero, el lavar los pies era un acto que hacía un sirviente o un esclavo. Al lavar los pies, el Señor asumía la responsabilidad de un esclavo, la posición de un esclavo. Pero en segundo lugar, para lavar los pies, Él no tenía que decir, a ver, levanta el pie. Levanta el pie. Ya. No, Él tenía que agacharse, ponerse por debajo de la persona y tocar sus pies. Entonces significa que Él tenía que ponerse por debajo de las personas. Hay algo que el apóstol Pablo dijo semejante a lo que dice aquí. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda y nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Antes bien, en vez de orgullo, en vez de contienda, en vez de andar peleando, en vez de orgullo, humildad, estimando a los demás como superiores a ti. Y lo interesante es que después el apóstol Pablo va a hablar del ejemplo del Señor, de cómo Él se humilló haciéndose hombre y haciéndose obediente hasta la muerte. Y que después de su humillación fue exaltado y nombrado como el Señor del cual se doblará toda rodilla. Siempre, siempre, el mayor ejemplo de servicio es el Señor Jesucristo. Y Él, por sobre todas las cosas, es el mayor ejemplo de humildad. Hermanos, no podemos servir si no estamos dispuestos a ser humildes. No podemos ser de bendición a otros si no estamos dispuestos a humillarnos. Pero por otro lado, muchas veces no servimos, no nos interesamos en otros, no estamos haciendo nada por nadie porque no somos humildes, porque todavía nosotros seguimos siendo lo más importante para nosotros mismos. Cuando sigamos leyendo el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 12 dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien por qué lo soy. Pues si yo, el maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que os he hecho, para que también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, y las sabemos, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él no dijo bienaventurados seréis si las sabes. Si tú las sabes, serás bienaventurado si las haces. No serás bienaventurado si te quedas con ese conocimiento. Entonces, ¿aquí qué aprendemos? Que justamente el Señor hizo eso para dejarnos un ejemplo de que siendo Él tan importante, merecedor de toda nuestra honra y nuestra gloria, merecedor de nuestro respeto, de nuestra sumisión, Él se rebajó y sirvió. ¿Cuánto más nosotros? Por eso dice el Señor, en otras palabras, que nosotros no podemos ser diferentes a Él. Hermano, escúcheme, no podemos ser diferentes. Si nos llamamos cristianos, no podemos ser diferentes a Él. Y ahí está el problema. En que vivimos en un tiempo donde los cristianos somos muy diferentes a Jesús. Él nos perdonó, pero nosotros no perdonamos. Él nos amó, pero nosotros no amamos. Él se sacrificó, pero nosotros no queremos ni levantar un dedo. Él sirvió y nosotros no queremos servir. Él se humilló y nosotros no nos queremos humillar. ¿Qué clase de cristianos somos? No tendríamos que llamarnos cristianos, tendríamos que llamarnos herodianos, pero no cristianos. Cristiano es aquel que es como Cristo, que se humilló como Cristo, que se humilla como Cristo, que sirve como Cristo,
que ama como Cristo, que perdona como Cristo, que se sacrifica como Cristo y que se interesa por otros como Cristo se interesó por nosotros. Quiero terminar con estas palabras, hermanos. Escucha atentamente. Amados hermanos, no hay verdadera realización si vivimos solo para nosotros mismos. Nuestra vida cobra sentido cuando servimos a Dios y a nuestros hermanos. Recuerda que el segundo gran mandamiento es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo empezarás a servir a tus hermanos? ¿Cómo vas a empezar? ¿Qué harás esta semana para involucrarte en la vida de otros? ¿A cuántos llamarás? ¿De cuántos te preocuparás? ¿Con cuántos establecerás una amistad? Recuerda que el que oye la palabra y no la obedece es como el hombre que se mira en un espejo y se considera a sí mismo y luego se va y se olvida. El que hace esto, dice la Escritura, se engaña a sí mismo. No te engañes. No sirve de nada haber dicho amén a todas estas palabras. No sirve de nada haber entendido que es verdad. Es necesario ponerlas en práctica. Hermanos queridos, que esta semana dejes una marca en la vida de otros, sirviéndoles con amor. Amén. E interesándote por ellos. Pongámonos de pie y démosle gracias a nuestro bendito Señor. Padre bendito, esta mañana nos acercamos ante tu santa presencia, agradecidos por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por el ejemplo de Dorcas, de Bernabé y de nuestro bendito Cristo. Que tú nos des un corazón lleno de amor. Que tú transformes nuestro corazón egoísta a un corazón entregado a ti y a nuestros hermanos. Oh, gracias Señor por cada uno de estos preciosos hermanos y hermanas. Almas preciosas que tú rescataste, que sean de mucho valor para nosotros, que les amemos, que sean importantes y que demos nuestra vida por ellos, como tú la diste por nosotros. Gracias Padre Santo por esta exhortación, por este llamado de atención a través de tu palabra. Transforma nuestro corazón y que podamos servirte con gozo, con alegría. Bendito sea tu nombre, Padre, a ti sea la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.